Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema de ecuaciones diferenciales exactas. Nos pide encontrar el valor de a de modo que la ecuación diferencial sea exacta y hay que resolverla. Y nos dan esta ecuación de aquí. Aquí en esta ecuación podemos observar que aquí tenemos esta a y entonces tenemos que encontrar su valor para que la ecuación sea exacta. Antes de empezar a resolverla, quiero invitarlos a que se unan al grupo de Telegram del canal de Matefácil. En este grupo ustedes pueden mandar sus ejercicios de matemáticas y ahí entre todos nos podemos apoyar. Les voy a dejar el enlace en la descripción y también en el primer comentario de este video. Y también los invito a que me sigan a través de mis redes sociales. Ahí ustedes pueden mandarme las dudas que tengan de matemáticas. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Queremos que esta ecuación sea exacta. ¿Qué significa que una ecuación diferencial sea exacta? Bueno, pues vamos a recordarlo. Cuando tenemos una ecuación escrita de esta forma, una función por diferencial de x más una función por diferencial de y igual a 0, vean que aquí está escrito de esa manera, esta sería m, esta es n. Bueno, pues esta ecuación va a ser exacta si cumple lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto de y es igual a la parcial de n con respecto de x. Observen que las derivadas parciales se hacen con respecto de la variable contraria al diferencial que acompañan. Aquí la m acompaña al diferencial de x, entonces se va a derivar con respecto de y. Y la n se va a derivar con respecto de x. Bueno, pues si esto se cumple, de ahí podemos nosotros concluir que la ecuación va a ser exacta. Así que en este caso identificamos que m es esta función de aquí, n es esta función de acá, y vamos a calcular las derivadas parciales. Empezamos con la de m. Derivamos con respecto de y. Bueno, pues hay que derivar esta expresión. Derivar parcialmente respecto de y significa que la x va a actuar como una constante, como si fuera un número, como si fuera un 5, por ejemplo. Entonces aquí tenemos a por y al cubo. Al derivar, recordemos que el 3 baja, entonces nos queda 3 por a por y al cuadrado, porque se le resta 1 al exponente. Y ahora al derivar esta otra expresión de aquí, tenemos y por una constante. Estamos diciendo que las x son constantes. Entonces es como tener y por 8, por ejemplo. Bueno, pues la derivada de 8y es 8. Por eso es que la derivada de y por e a la x es e a la x, porque es la constante, ¿sí? Ya tenemos la derivada parcial de m respecto de y. Ahora vamos a derivar n con respecto de x. Entonces, aquí, ahora las y son constantes. Entonces tenemos aquí la derivada de 21xy cuadrada. Bueno, pues el 21 y el y cuadrada son constantes. Tenemos entonces una constante por x. Y la derivada de constante por x es la constante. O sea, en este caso es 21y cuadrada. Luego derivamos 6y, pero esto es la derivada de una constante, es 0. Entonces ya no lo escribimos acá, su derivada es 0. Y la derivada de e a la x es e a la x. Ya tenemos entonces las derivadas parciales. Para que sea exacta se debe cumplir la igualdad, así que vamos a igualar estas derivadas. Entonces al igualar obtenemos esta ecuación de aquí. Bueno, pues aquí esta exponencial con esta de aquí se pueden cancelar porque son iguales en ambos lados de la ecuación. Y ahora podemos igualar los coeficientes de y cuadrada. Tenemos 3a por y cuadrada y 21 por y cuadrada. Entonces el coeficiente de aquí, que es 3a, debe ser igual al de acá, que es 21. Entonces 3a es igual a 21. El 3 que está multiplicando pasa dividiendo. 21 entre 3 nos da 7. Y entonces ya tenemos el valor de a. A vale 7. Ahora que ya tenemos el valor de a, vamos a resolver la ecuación exacta. Entonces para eso sustituimos este valor aquí. Entonces aquí vamos a tener 7y al cubo. Y entonces vamos a resolver esta ecuación. Ya sabemos que es una ecuación exacta. Por lo tanto, existe una función f que va a cumplir lo siguiente. El diferencial de la función f va a ser igual a esta expresión de aquí. Bueno, vamos a recordar qué es el diferencial de una función de dos variables en este caso. F es una función de dos variables, de x y de y. Entonces el diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f respecto de x multiplicado por diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y multiplicado por diferencial de y. Esto es lo que significa el diferencial de una función de dos variables. Bueno, pues esto es igual a esta expresión de la ecuación diferencial, o sea, a todo esto de aquí. Y a su vez esto es igual a 0. Entonces de aquí comparando, vemos que el término que acompaña de x es la derivada parcial de f respecto de x. Entonces igualamos esta derivada parcial de f respecto de x con esta función de aquí. Y a partir de aquí nosotros podemos obtener la función f integrando ambos lados con respecto de x. Vamos a integrar de forma parcial. Entonces, al hacer integración parcial, vamos a obtener ya la función f. Va a ser igual a la integral de esto de aquí respecto de x. Es integración parcial, por lo cual esto quiere decir que y actúa como una constante.
Entonces, aquí aplicamos propiedades de integrales. Esta integral se puede separar como una resta de integrales. Y ahora podemos sacar las constantes de cada integral. Este 7y cúbica que es constante lo sacamos. Y esta y de aquí que es constante también la sacamos. Y ahora integramos. La integral de dx es x. Y la integral de e a la x es e a la x. Pero como son integrales indefinidas, todavía hay que sumar una constante de integración. Y aquí hay que tener cuidado porque las constantes de integración en las integrales parciales son funciones. Y son funciones de la variable contraria a la integral que se está haciendo. En este caso se está integrando respecto de x, entonces vamos a sumar una función de y, que es la otra variable. Esto es así porque si ahora nosotros derivamos parcialmente respecto de x esta expresión, para comprobar, vamos a obtener la función original. Al derivar esto respecto de x nos queda 7y cúbica, esto respecto de x nos va a quedar y e a la x, que es justamente lo que teníamos, y al derivar esta función respecto de x, como es una función de y, esto es como una constante y entonces se hace 0. Entonces por eso es que en lugar de sumarle una constante se le suma una función de y, porque esas son constantes al estar integrando parcialmente respecto de x. Entonces ya tenemos nuestra función f. F va a ser igual a toda esta expresión de aquí. Pero todavía nos falta determinar cuál es la función g de y. Entonces para esto tenemos dos formas de hacerlo. Una es repetir el mismo proceso pero ahora igualando la derivada parcial de f respecto de y con esta función de aquí. Y luego comparar el resultado que se obtenga con esta función de acá. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera que a mí me gusta más es ahora derivar esta función con respecto de y. Entonces vamos a calcular la derivada de f respecto de y. Derivamos aquí, nos va a quedar la derivada de 7y al cubo, que es 21y cuadrada, por x, que se pasa igual porque es constante. Luego derivamos y e a la x. Bueno, pues la x es constante, entonces tenemos constante por y, que simplemente nos queda la constante, o sea, e a la x. Y luego derivamos g de y respecto de y. Entonces lo colocamos como g' de y, o sea, la derivada de g. ¿Sí? Esto es la derivada de f respecto de y. Y la podemos igualar con la de acá arriba. La derivada de f respecto de y es igual a esta expresión. Entonces esta expresión la colocamos aquí. Y entonces de aquí podemos obtener la función g' de y. Observen que este 21y cuadrada x es lo mismo que este de acá, 21xy cuadrada. Solamente están escritas las variables en orden contrario, pero el orden de los factores no altera el producto. Entonces podemos cancelar esta de aquí con esta de acá. Esta exponencial también la podemos cancelar con esta de acá. Y entonces tenemos que g' de y es igual a 6y. Como nosotros queremos obtener g de y, bueno, pues hay que integrar con respecto de y. Entonces g de y va a ser igual a la integral de 6y. Así quitamos la derivada de aquí. Y la integral de 6y es 6 por y cuadrada sobre 2. O haciendo la división, 6 entre 2 nos da 3. Entonces queda 3y cuadrada. Ya tenemos la función g de y. Vamos a sustituirla aquí. Y ya tenemos entonces nuestra función f. Va a ser todo esto de acá. Ahora que tenemos nuestra función f, bueno, pues vamos a ver cómo escribimos la solución de esta ecuación diferencial. Es muy sencillo. Observen que empezamos diciendo que el diferencial de f era igual a toda esta ecuación y eso es igual a 0. O sea, en particular, el diferencial de f es igual a 0. Pero esto significa entonces que f es una función constante, porque el diferencial de las funciones constantes es 0. ¿Sí? Entonces, f es una función constante. Por lo tanto, esto de aquí lo podemos igualar a una constante. Y así tenemos ya la solución general. Todas las curvas que satisfagan esta ecuación de aquí para cada valor de la constante van a cumplir esta ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la solución general. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.